estás en los cielos. Ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote que seas tú derramando de tu santa unción. Eres grande, eres poderoso, eres fiel y verdadero. Estás en este lugar con nosotros. Bendice tu pueblo, Dios mío. Danos sabiduría y entendimiento. Sé tú ministrando esta iglesia, Padre, porque eres tú, Señor, el que se manifestará en el corazón de cada hijo de Dios. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema y es ayuno y oración. Texto bíblico, Joel 2:12. Vamos a leer 2 versículos hasta el 13. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Poderosa la palabra de Dios. Amén. Un tema muy hermoso en el que a veces no muchos tenemos o nace en nuestro corazón sacrificar nuestra carne. Amén. Y cuando sacrificamos nuestra carne, muchas veces lo hacemos equivocadamente o sin el conocimiento de cuál es el propósito de un ayuno, de una relación íntima con Dios. Amén. Hay un llamado de Dios a buscar su rostro en ayuno y oración. En la Escritura podemos ver que a Moisés, Jesucristo, Pablo, la iglesia primitiva vivían por un patrón de ayuno y oración, y había poder de Dios. Gloria al Señor. Pero en ese patrón que ellos tenían había algo hermoso, que era fidelidad a Dios, santos Gloria al Señor. para el servicio del Señor. Hoy en día es muy raro escuchar o ver que la gente ayune, pero este ministerio es una excepción. Tenemos una formación desde el inicio que se ha logrado por la oración y el ayuno. Amén. Y nos hemos movido conforme Dios ha mandado por medio de esa relación con Dios, en ayuno y en oración. Gloria a Dios. Siempre el llamado está, pero recuérdese que el ayuno debe de hacerlo con sabiduría. Si a usted no le nace en su corazón hacerlo, no lo haga, porque aguantará hambre y no será agradable a Dios. Amén. Aleluya. Pero puede ponerse de rodillas para que su espíritu busque el sacrificio, porque su carne jamás lo hará. Nosotros, estando en el poder del Espíritu, podemos recibir el llamado de Dios a entrar en un ayuno, en un sacrificio, para poder manifestar nuestra gratitud a Dios, poniendo a la presencia de Dios nuestra humillación, nuestra carne, destruyendo la naturaleza carnal por medio del sacrificio. El fundamento de este ministerio ha sido la oración y el ayuno. La mayoría de las religiones del mundo ayunan para limpieza tanto física como espiritual, y hay poder en ello. O sea, Dios respalda el sacrificio de sus hijos. Amén. Pero como les digo, cuando usted lo hace con un entendimiento en el conocimiento del Espíritu de Dios. El ayuno es una manera de consagrarnos nosotros mismos
a Dios. Hay un llamado a orar. Dios nos está llamando a ir y buscar el rostro de Dios. Ayunar es el acto de humillar tu alma y sacrificarla ante la presencia de Dios. Amén. En ese acto, usted no busca un milagro, usted busca acercarse a Dios. Amén. Cuando usted también puede poner alguna petición por medio en ese sacrificio en su mente, pero no es eso el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es acercarnos más a Dios, llenarlo de su Santo Espíritu. Amén. Y estando usted en una relación hermosa con Dios, lo que le pida al Padre será hecho, dijo el Señor. Amén. Por esa entrega a Dios, por ese sacrificio. La familia cristiana necesita tener una relación íntima con Dios y ayunar y orar, alabar al Señor. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que cuando dijo acepto a Cristo como mi Salvador, usted ya era el centro del ataque del enemigo. Sí, amén. Entonces, ¿quién le va a cubrir si no ora, si no ayuna? Llega el diablo y lo más pequeño le pone que es el desánimo y lo destruye. No digamos otra clase de pecado, Amén. porque no tenemos un patrón de formación como hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios debemos de formarlos con conocimiento, con sabiduría, con el poder de Dios. Y no es tan fácil si usted no tiene Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo el que lo lleva a sacrificar su carne. Sí, amén. No la carne quiere sacrificarse. Eso es una mentira que diga, no, si mi carne también tiene que hacerlo. Lo hace porque hay una sujeción por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero hemos olvidado que el ayuno es parte de nuestras armas de guerra porque ¿por qué no lo creemos? Si sabemos que allá hay poder, Amén. que allá hay fuerza espiritual. Dios no está diciendo que lo busquemos y nos humillemos por medio del ayuno y de la oración. Él nos está diciendo esas cosas. ¿Por qué debemos recordar a un pueblo cristiano? Porque el pueblo cristiano muchas veces se decae tanto y no es capaz de ayunar o de ir a la iglesia Amén. o de arrodillarse a orar. Pero hay que recordarle que todo lo que tenemos proviene de Dios y depende por completo de Él, Sí, amén. no de nuestra fuerza. Amén. La fuerza humana no entra en el propósito de Dios. Lo que entra en el propósito de Dios es lo espiritual, y es ahí donde estamos dejando de formarlos. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la abstenencia voluntaria de alimento con el propósito de buscar el rostro de Dios y desarrollar una comunión con Dios. El propósito es tener una relación más cercana con el Señor. En humillación, el cristiano tiene que humillar su ser ante la presencia de Dios. Amén. Pedir su favor. Todos necesitamos el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Sí, amén. Nadie puede decir yo no necesito algo de Dios. Todos tenemos una necesidad Amén. y dependemos de Dios. Pero el depender de Dios tiene algo bien importante, que es relacionarnos bien con Sí, Dios. amén. Gloria al El Señor. volverse a Dios es lo que a Dios le agrada. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con
todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. En el momento en que Dios nos llama a convertirnos a Él, es acercarlos. Dios quiere que sacrifiquemos nuestra carne. Amén. Dios nos está diciendo que nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Convertidos a Él significa volver a buscar a Dios o volver el rostro a Dios. Amén. Muchas veces nos sentimos cómodos, bendecidos y creemos que no hay necesidad de un ayuno. Usted está bendecido, tiene que seguir un patrón de entrega a Dios, de sacrificio y de oración. Amén. Porque llegó a esa bendición y a ese nivel espiritual por algo, por un sacrificio, por una oración. Entonces debemos de mantenerlos en ese caminar santo y entregados a Dios. Gloria a Dios. A veces nos distraemos tanto con nuestros asuntos diarios que nos olvidamos de buscar a Dios. Amén. Porque el perdido es el hombre, no es Dios. Amén. Cuando el hombre determina alejarse de Dios, está perdido. Tenemos que volver a encender nuestra pasión por Dios, esa llama, ese poder santo, ese toque divino. Algo tiene que hacer el cristiano para que se manifieste el poder de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Si usted no hace nada, definitivamente el diablo es el que va a hacer la voluntad de él en su vida. Sí, amén. Pero usted no vino o no buscó a Dios para que el diablo haga su voluntad, sino que usted va a hacer la voluntad de Dios por medio del sacrificio y de la oración. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces no tenemos el conocimiento de lo que es ayunar o de la oración, pero pídale a Dios y Dios los capacitará para todo. Por su voluntad, por el servicio a Él, por su presencia, por la adoración. Y Dios nos está diciendo que el camino para hacerlo es el ayuno, la oración, la santidad en el corazón del hombre. Gloria al Amén. Señor. En el libro de Daniel 10:3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, él estuvo en una comunicación con Dios hasta que se cumplió su petición o el propósito de Dios en él. Amén. Nosotros siempre los invitamos a ayuno y el que puede hacerlo lo hace. Esta semana tuvimos 2 días de ayuno y la última semana del mes otros días de ayuno porque va a haber vigilia. Amén. Todos debemos de tomar responsabilidad, es una invitación, no una obligación. Nace de su corazón porque después explicaremos el poder que tiene Dios congregacionalmente, no uno por uno. En una congregación somos un cuerpo Amén. y cuando un cuerpo se pone de acuerdo, los miembros funcionan. Es por eso que es hermoso cuando se invita a la congregación y la congregación participa del ayuno. El mejor tiempo para ayunar, no hay tiempo para el ayuno, sino el deseo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Cuando nace de su corazón, usted verá la mano de Dios. Pero cuando lo obligan, simplemente puede hasta enfermar su carne, porque no hay protección del Espíritu Santo. Amén.
En el libro de Mateo 6:16 dice, dijo Jesucristo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, el ayuno no es para que lo ande gritando a medio mundo, es para que lo disfrute en ese caminar espiritual, porque al final del día que usted termina su sacrificio, siente gozo. Y entonces se puede gozar hasta su carne, porque ya le da su alimento, pero sujeta la voluntad del Espíritu Santo. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice, pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. O sea, Dios conoce su corazón. Y el sacrificio que usted hace, lo hace para Dios, no para el hombre, o para que lo vean. Cada vez que ayunes, Jesús no dijo cuando sientas o tengas o alguien te mande o tengas ganas, lo cual quiere decir que es una decisión voluntaria de su corazón. Amén. O sea, dependiendo de su espiritualidad, de una buena relación con Dios, así será el deseo de sacrificar su carne. Amén. Puedes ayunar cuando quieras. En los versículos 17 y 18, Dios dice que ayunemos privadamente y Él nos recompensará en público. Sí, amén. El reino es un reino de recompensas. Su lista de peticiones es la lista de sus recompensas, pero cuando lo haces con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Amén. O sea, en el momento que usted pone sus peticiones, teniendo una buena relación con Dios, usted sabe que lo que está pidiendo Dios se lo concederá por esa buena relación que tiene con el Señor. Gloria al Señor. Amén. Jesús. Eso es lo hermoso para la vida del cristiano. Propósitos del ayuno congregacional. Es guía divina para rompimiento en todas las áreas, avivamiento, puertas abiertas para predicar el Evangelio al mundo, compromiso, consagración y dedicación a Dios, finanzas personales y de la iglesia, empleos para el pueblo y toda necesidad en un cuerpo de Cristo. Es ahí cuando usted está en una unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos tenemos que ser bendecidos. Amén. Ustedes saben que en la iglesia, gracias a Dios, la gente no vive como vivía antes, porque hay un Dios poderoso que lo va prosperando. Gloria al Señor. Y muchos extrañarán lo que ven o dirán cómo va creciendo o qué es lo que está haciendo. Es la obediencia en la que usted está viviendo. Gloria Es el poder de Dios que lo está guiando. Amén. Por medio de la revelación y la manifestación de la gloria y el poder de Dios en la iglesia. Es ahí donde se hace sentir el poder en el cuerpo de Cristo. Amén. Sanidades, milagros, usted puede ver cosas hermosas cuando ha entendido que hay que sacrificarnos para presentarnos a Dios. Usted necesita la revelación de por qué ayunamos, para que pueda ver los beneficios de hacerlo, y entonces elegirá hacerlo voluntariamente,
porque debe de nacer de nuestro corazón. Si lo hace para Dios y no para el hombre, Dios le recompensará grandemente en público. Amén. La gente verá lo que sucede porque usted tendrá esa sanidad, tendrá trabajo, tendrá casa, tendrá toda clase de bendición y todo aquello que haya pedido a Dios. Gloria a Amén. Dios. Muchas veces nosotros le pedimos equivocadamente a Dios, pero Dios, conociendo nuestra necesidad, Él le va a bendecir en donde más necesidad hay. Sí, amén. Dios le va a bendecir en lo que realmente usted necesita, como el que cree que aceptó a Cristo y que no tiene que ir a una iglesia. Alguien me dijo ahora, si basta con comunicarse con Dios, le digo, no te equivoques. Cuando hay en una iglesia unción, ¿o para qué dijo ir a una iglesia donde hay unción? Dice, los engañan buscando, mandándonos a buscar unción. ¿Para qué? Dice, si Dios ya nos ungió. Le digo, no te equivoques. Cuando en la iglesia se alaba al Señor, Dios derrama de su unción. Amén. Cuando hay predicación, Dios derrama de su amor sobre ese pueblo. Amén. Y Él nutre, suple su cuerpo, su necesidad. Amén. Es por Gloria a eso que cuando usted sale siente algo diferente, porque Dios conoce su necesidad y en ese mover del Espíritu Santo, Dios le sustenta. Amén. Dios nutre su ser. Gloria a Dios. Pero muchas veces, con toda dureza de corazón o hipocresía, los quedamos en casa diciendo, yo tengo a un Dios poderoso conmigo. Dios es omnisciente, no se niega. Dios es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Amén. Amén. Pero se manifiesta ¿en dónde? Donde hay santidad, donde hay almas que alaban su santo nombre, Gloria a Amén. Dios. donde se habla su verdad, Sí, amén. donde se predica su verdad. Gloria a Dios. Entonces, sabemos que siempre hay necesidad de recibir esa unción fresca, como rocío en la mañana, dijo el salmista. Eso es lo que hace falta en el cuerpo de Cristo. Amén. Separar tiempo para buscar a Dios a través de oración, estudio de la palabra, búsqueda de su presencia. ¿Quién necesita ayunar en esta vida? Todo creyente debe de hacerlo si lo desea. No es obligación, depende de su relación con Dios y que tanto ame a Dios. Amén. Todos necesitamos ayunar. No se trata solo de los pastores o líderes, porque Dios quiere que tú y tu familia aprendan el poder del ayuno y la oración. Gloria a Dios. Enseña a sus hijos. Hágalo un patrón de su hogar. Proclame ayuno y oración en la vida de su familia. Amén. No quiere decir que va a poner a niños a ayunar, pero tienen ellos un conocimiento que sus padres sacrifican su vida ante la presencia de Dios. Que ellos sepan que tenemos una responsabilidad ante Dios, Amén. porque no es o es contraproducente que usted ponga a niños a ayunar. Les digo esto porque una vez oí que alguien dijo en un mensaje, ponga a sus hijos todos, desde el más chico hasta el más grande, a ayunar. Eso es una cosa que no tiene sentido, que ponga a un niño que no sabe lo que hace. Amén. Amén. Es que dice, así hizo el rey con todo el pueblo de Nínive. Usted no está en el tiempo de antes, usted tiene a un Dios poderoso, usted tiene a Cristo en su corazón. Amén. Y cuando haga algo, hágalo con sabiduría, con el conocimiento de que no va a dañar la vida de nadie.
Es por eso que el ayuno, la oración, la entrega a Dios debe de ser para los que ya conocemos el poder que tiene el ayuno y la oración y que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Como iglesia estamos levantando a nuestros hijos y familias delante de Dios para proclamar ayuno. O sea, nosotros tuvimos una experiencia hermosa. Mis hijas ya adultas ya saben lo que hacen. Cuando oyeron del ayuno, ellas también se unieron a nosotros en el sacrificio. Amén. Es por eso que bueno la enseñanza. O sea, no son niños menores de edad. El enemigo se asusta cuando el pueblo de Dios se reúne para ayunar en unidad. Cuando humillados buscamos a Dios, derrotemos al enemigo con nuestro ayuno y nuestra oración, Amén. con esa entrega a Dios. No esperemos que les traigan el ungido del Señor. Usted tiene un Dios grande y poderoso. Amén. Gloria al Señor. Usted puede sentir la presencia de Dios en ayuno, en oración. Y nosotros en la congregación sabemos que hay un mover del Espíritu Santo y toda necesidad Dios la supera. Dios liberta, Dios sana, Dios bendice. Dios prometió salvar nuestra alma. Gloria al Señor. Hermanos, el que entendió el mensaje y ya sabe cómo arrodillar su alma en el momento que lo necesita, no se preocupe porque ya está preparado para crucificar su pasado en la cruz. Gloria al O Señor. sea, cuando usted crece en conocimiento, es más segura la crucificación o crucificar al hombre viejo y seguir caminando como nueva criatura, porque sabe que hay un poder sobrenatural que lo guiará como nueva criatura, que se manifestará en su vida. Sí, amén. Aquí vemos claramente que ese cambio de forma de pensar, de actitud, tenía que ser una experiencia interior del corazón de la persona y simplemente un gesto exterior para que en ese momento cuerpo, alma y espíritu podamos sujetarnos a Dios por medio del ayuno y de la oración. Sí, amén. Jesucristo en su grandeza nos trajo, lo derramó de su amor. Él derrama de su amor sobre toda carne arrepentida. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el camino de Jesucristo. Amén. Ya no vivo yo, dice la Escritura, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En esa fe usted va a caminar dando pasos de santidad, imitando a Jesucristo para poder alcanzar el conocimiento y el poder de Dios en nuestra vida. Gloria al Y en Señor. realidad la ley de Moisés prohibía a los sacerdotes rasgar sus vestidos o sus vestiduras. O sea, que el arrepentimiento no debía mostrarse a través del fanatismo expresado en forma o acciones externas. Y si habían lágrimas, debían de brotar del corazón. Amén. Entonces se prohíbe en la ley rasgar los vestidos. De igual manera, como santos hijos de Dios, usted no puede rasgar sus vestidos y sentarse en cenizas,
si su corazón no está en el camino correcto. Gloria a Dios. Es por eso que ahora Dios, por medio de su Santo Espíritu, le pondrá en su corazón el deseo de sacrificar su carne y entrar en una relación con Dios. Amén. En la ley se les prohibía. Ahora nosotros no tenemos prohibición alguna porque tenemos el conocimiento que en la obediencia y por medio del Espíritu Santo llegaremos a rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras. Sí, amén. Que sepamos que lo que estamos destruyendo es lo que daña nuestro interior, lo que daña nuestra vida. Gloria a Dios. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor, vuestro Dios. Es el llamado para todos nosotros, buscar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad, Amén. porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Dios no quiere castigarlos, mucho menos condenarlos, mandándolos al infierno. Es el momento de meditación para que nosotros presentemos nuestra humillación a Dios en sacrificio, en oración, en conocimiento, y veremos la mano de Dios y el camino correcto para la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, créanle al Señor. Aquí hay un Dios poderoso que hace cosas grandes y hermosas. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta hora pido, Padre, que seas tú, Señor, manifestándote en el corazón de cada hijo de Dios. En este momento, Padre, elevamos nuestra petición a ti, pidiéndote, Padre, que te manifiestes en sanidad, en bendición, en liberación. Hay un Dios poderoso que sana, hay un Dios que liberta. Extiende tu mano, Padre, porque en este momento los demonios no resistirán la presencia de tu Santo Espíritu, porque hay un pueblo unidos en el mismo sentir, en la fe, la tierra y el cielo de acuerdo, para arrancar, para destruir todo aquello que nos sirve. Hay un Dios poderoso que se manifiesta, desata fuego, Padre, y toda maldición, toda cautividad se va en el nombre de Jesús. Así, Padre, en tu nombre sujetamos pobrezas, sujetamos enfermedades, hechizos, brujerías y toda maldición que el diablo quiere imponer en nosotros. Hay un Dios de poder, hay un Dios de misericordia. En tus manos encomiendo, Padre, este cuerpo de Cristo, y eres tú quien sana, quien bendice, quien liberta. Hay poder en tu preciosa sangre, y todo aquel que ha traído una necesidad, levante su mano y créale que ahora le va a dar Dios su victoria, su milagro, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él camina en este lugar, porque Él ha escuchado, Él ha visto el sacrificio y ha escuchado su oración. En el nombre de Jesús decreto la sanidad en este pueblo, en tu nombre, Padre, porque eres tú el que se manifiesta en milagros y prodigios. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.